Paso a vosotros, hermanos. Pónganse cómodos, vamos a escudriñar la palabra del Eterno, hermanos. Fíjense que qué bonita escuela, ¿verdad? Habla del pámpano, de la vid, del que cultiva el campo. Fíjense que en la carta a Timoteo, hermanos, el apóstol San Pablo le hace una referencia y le dice que cómo debemos comportarnos dentro de la casa de oración, dentro de la iglesia, ¿verdad, hermanos? Fíjense que muchas veces venimos, por ejemplo, a veces tenemos, no sé, unos percances en la casa o algo y venimos con un poco de molestia, ¿verdad, hermanos? Venimos también un poco tristes. Algunos vienen a entregarle con todo el corazón a nuestro Dios el día, a obedecerlo. Otros venimos, pues como les decía hace un momento, molestos, otros tristes, otros, otros vienen a ver nada más qué está haciendo el hermano, ¿verdad? A ver qué está, híjole, mira, aquel hermano se está portando mal. Mira, yo por eso, yo les pongo este ejemplo, hermanos, porque fue lo que a mí me pasó. Un hermano, estábamos orando y al terminar la oración, el servicio me dice, hermano Javier, el hermano fulano no está bien en las cosas de Dios. Le dije, ¿por qué, hermano? Dice, porque cuando está orando tiene los ojos abiertos. Le digo, sí, sí, le digo, ¿y usted cómo estaba? Dice, no, pues yo lo estaba vigilando. Que le digo, ¿sabe qué, hermano? Pues ¿quién está más mal, él o usted? Ambos, ¿verdad? El otro quiere corregirlo, pero no era la manera, hermanos, porque ¿quién nos corrige? Nuestro Dios. ¿Quién nos hace entender que estamos mal? ¿Y quién es el acusador? ¿Quién es el acusador? Díganlo, hermanos. El adversario, Satanás, hermanos. Entonces, nosotros no debemos de quitarle ese lugar a él porque es peligroso, hermanos. Nosotros debemos de venir a la casa de oración a agradecerle al Creador por los días que nos da de vida y no malgastar el tiempo, hermanos, en tratar de ver los defectos de los demás, sino ver los propios de nosotros. Porque si nosotros no nos componemos, ¿cómo queremos exhortar a otros? Y cuando vamos y exhortamos a una persona y luego dice, pero es que usted, no, pero es diferente. No, no es diferente, hermanos. ¿Saben por qué? Porque los dos estamos haciendo mal delante del Eterno. Entonces, ¿a qué venimos el día de hoy? Pues venimos a escudriñar la palabra y vamos a ir nuevamente a la lectura bíblica, hermanos, que tuvimos en la escuela. Mi hermano joven, de verdad, yo cuando he escuchado a mi hermano Abiel, también a mi hermano Adán, que ha dado escuelas, me da gusto porque veo que los jóvenes se van esforzando, hermanos, por hacer bien las cosas, por aprender y exhortar a la iglesia, hermanos, conforme a la voluntad de nuestro Dios. ¿Cuál era la lectura bíblica, hermanos? San Juan 15:1. Si le da parte, mi hermana de blanco que nos visita, no me recuerdo su nombre. Geraldine, hermana, por favor, del 1 al 3. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. ¿Quién es la vid? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí sabemos que es una vid, hermanos. ¿Qué es? Díganme, hermanitos. Eso, hermano, es un árbol, hermanos. Un arbusto, ¿y nosotros qué somos, hermanos? Las ramas, se puede decir, vamos a hablarlo así, que estamos dependiendo de quién, del árbol, de la raíz, del pámpano, hermanos. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo da buenos frutos, ¿qué deben de hacer las ramas? Dar buenos frutos porque están siendo injertadas en la buena oliva. La oliva, ¿qué es lo que hace, hermanos? Más bien la savia, ¿qué es lo que hace, hermanos? Es la que alimenta a las ramas para que puedan dar un fruto hermoso, un fruto bonito, hermanos. Pero entonces, ¿cómo podemos ir en contra de la naturaleza de la palabra de Dios cuando dice que nosotros somos las ramas y que debemos de dar buen fruto porque estamos adheridas o estamos sustentadas por quién? Por el árbol, por las ramas, hermano, por el árbol y la raíz. Entonces,
¿qué tendríamos que hacer nosotros? Dar buen fruto, hermanos, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, miren, sin mí no pueden hacer nada. ¿Por qué, hermanos? Porque ¿quién nos sustenta? Él nos sustenta, la raíz, el árbol, hermanos. Y si una rama es cortada del árbol, ¿qué va a pasar? Se va a secar, va a perecer, hermanos. Entonces, ¿y para qué va a ser usada esa rama ya seca, hermanos? Para el fuego, solamente para eso va a servir, no va a servir para nada más, hermanos. Entonces también cuando nosotros nos vamos alimentando de la palabra de Dios, nos vamos fortaleciendo. Nuestro espíritu se va haciendo más fuerte y no debe de irse secando, porque cuando algo se seca, ¿qué pasa? Tiende a morir, a echarse a perder, hermanos. Entonces nosotros debemos de tener ese deseo, hermanos, de ser, dice ahí que nosotros ya hemos estado siendo limpiados por la palabra de nuestro Dios. ¿Y qué es lo que espera nuestro Dios de nosotros? Que demos un fruto bueno, ¿verdad? Pero miren, vamos a ir, hermanos, fíjense algo importante. Vamos a ir a Gálatas y vamos a hacer entonces un ejercicio y vamos a meditar nosotros mismos, hermanos, hacia qué dirección estamos yendo, hacia dónde nos estamos dirigiendo. En verdad estamos haciendo la voluntad como a Dios le agrada. Ahí dice en San Mateo, parece, dice que nuestro Dios, Señor Jesucristo, reprende a los fariseos y les dice: ustedes diezman el eneldo y todas las hierbas, dice, ustedes diezman el comino, ustedes guardan el sábado, ¿verdad? Y dice, pero se les ha olvidado lo más importante, que es la fe y la misericordia. Dice, deben de hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Entonces nosotros, hermanos, debemos de, pues allá nuestro hermano decía, cuando la carne en aquellos tiempos, ahora se mete el refri, pues ya dura hasta un mes, no creo, se le echa sal, hermanos, para que no se echara a perder. En este tiempo, hermanos, la palabra de Dios nos va sazonando, nos va haciendo mejores para que nosotros no nos echemos a perder, hermanos, porque lo hemos visto dentro de la Escritura. Satanás dice ahí que era un ser, un querubín hermoso, protector, pero ¿qué pasó en él, hermanos? Dice que hasta el día que se encontró en él maldad, hermanos. Entonces, ¿qué pasó con Satanás, hermanos? Al tener en su corazón maldad, se echó a perder, hermanos. Hasta el día de hoy ya nada más está esperando el tiempo para que la sentencia sea cumplida para él, hermanos. Pero para nosotros tenemos tiempo todavía, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a Gálatas capítulo 5, hermanos. Voy a echar mano, hermanos, de algunos textos que tienen, como acabamos de hablar, simil, y también tiene, ¿cuál era la otra, hermanos? Metáfora, ¿verdad? Bien, vamos a ir a Gálatas capítulo 5, hermanos, versículo 16. Aquí no hay necesidad, hermanos. Yo les decía en otras predicaciones que la palabra de Dios es como un espejo para nosotros. Cuando nosotros nos vemos al espejo, ¿qué notamos muchas veces ahí, hermanos? Nuestros defectos, ¿verdad? Pero también podemos notar la belleza, ¿verdad? Las dos cosas. Dicen, ay, mira cómo me quedó el cabello, mira cómo me queda, ay, el bigote me quedó un poquito así. Nos fijamos en los defectos y tratamos de ¿qué? De arreglarlos, ¿verdad? Y ya cuando quedamos bien, ¿qué decimos? Ya, quedé bien, me voy, vámonos ya a donde tenemos que ir, hermanos. La palabra de Dios es similar a eso, hermanos, que nos va perfeccionando y nos va arreglando, se puede decir así, nuestros defectos, nos va haciendo mejores, perfeccionando, sí, nuestro ser, hermanos. Vamos a ir a Gálatas 5:16, hermanos, que dice así, miren, me van siguiendo con su vista, hermanos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis
se me olvidaron mis lentes, pero voy a hacerlo así, hermanos, los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra ¿quién? Contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. ¿Qué dice, hermanos? Que es una lucha constante entre ¿quién? Entre el espíritu y la carne, y entre ellos se oponen uno al otro para que no se haga la voluntad. La carne se opone al espíritu para que no haga la voluntad de nuestro Dios, para que esos frutos que nuestro Dios pide de nosotros no florezcan, hermanos, sino que se queden así. Y el espíritu contiende con la carne porque quiere sujetarla a la voluntad del Todopoderoso, hermanos. Entonces es una lucha constante, hermanos, que no se va a terminar hasta el día que nosotros, ¿verdad? Hasta el día que nosotros pues bajemos a la tierra, hermanos, a dormir y a esperar la recompensa. Sigue diciendo, miren, el 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. Y ahí voy a ir, hermano, ahí me voy a detener un poco. Fíjense que hay una parábola que se llama, que da que hace referencia a la cizaña, hermanos. ¿Sí saben cómo es la cizaña? Se parece al trigo, hermanos. Pero ya dentro de la iglesia, hermanos, la actitud de la cizaña es una persona, hermanos, ¿verdad? Que hace daño a otra, y también, hermanos, la van formando y la van moldeando conforme a sus pensamientos hasta echar a perder a esa otra persona, hermano. Esa es una cizaña, hermanos, pero es muy parecida, ¿verdad?, al trigo. Ahí en la parábola dice bueno, vamos a ir mejor a la lectura bíblica, hermanos, pero vamos a seguir aquí con Gálatas primero. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio. Hermanos, cuando adulteramos y alguien predica del adulterio, ¿qué pasa en nosotros? Nos molesta, ¿no? Dice, ya no quiero escucharlo, ¿cómo está? Y cómo molesta con eso, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque el Santo Espíritu de Dios está redarguyendo, está diciendo, mira, estás mal. Cuando alguien habla de cómo se debe de guardar el sábado, que no lo transgredamos, ay, mira, ya va a predicar otra vez el sábado, mira. O cuando alguien habla de no codiciar, también, ¿verdad? ¿Qué hace, hermanos? Cuando nos está hablando el Espíritu de Dios y nos está corrigiendo, no nos gusta, hermanos, no nos gusta. Pero así es la palabra del Eterno, hermanos. Él nos va moldeando conforme a su voluntad, porque aquí dice, miren, y manifiestas son las obras, lo que le gusta a la carne, hermanos, que es el adulterio. ¿Qué dice? ¿Qué más sigue, hermanos? Adulterio, fornicación, inmundicia, lasciva, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Vamos a pararnos ahí porque son bastantes, ¿verdad? Lo que le gusta a la carne, hermanos. Imagínense cuántas cosas le gusta. Dice que ahí el adulterio, la fornicación, la inmundicia, hermanos, la lasciva y todas esas cosas. Pero ahora vamos a ir a San Mateo 13:24, hermanos, y vamos a ver precisamente lo que les decía yo. San Mateo 13:24, y ahí es donde nosotros vamos a ir decidiendo qué queremos ser, hermanos, ¿verdad? Si el Espíritu de nuestro Dios nos reprende y nos ayuda a ser mejores, pues vamos a escucharlo. Muchas veces, como yo les decía, cuando venimos molestos o cuando no venimos dispuestos, a veces no escuchamos el consejo, hermanos, y aunque ya después pues meditamos y decimos, sí, me equivoqué, ¿verdad? Pero lo importante es escuchar el consejo de nuestro Dios.
Dice ahí en San Mateo 13:24, ¿cómo dice, hermanos? Sigue, el que sigue, hermano, por favor. Amén. Fíjense, hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo refiere una parábola haciendo alusión a la cizaña, hermanos, y al trigo. Y entonces Él dice, los que estaban ahí le dicen, pues, ¿quién hizo esto? ¿Y qué contestó Él, hermanos? El enemigo sembró esa cizaña. ¿Y qué dijeron? Vamos a cortarla. ¿Y qué dijo Él? Que no. Dejen que crezcan juntos. ¿Por qué, hermanos? Dice, porque no sea que al cortar la cizaña también corten al trigo. Pero, hermanos, de que hay una sentencia, ya la hay. Dice, porque cuando vengan los segadores, ¿qué van a hacer? Van a cortar primero la cizaña y la van a atar en manojos. ¿Y hacia dónde va a ser lanzada? Al fuego, hermanos. Más el trigo, ¿a dónde va a ser guardado? En el alfolí, ¿verdad? Dice, en mi alfolí, hermanos. Entonces es necesario que nosotros meditemos, hermanos, hacia dónde nos estamos cargando, porque sí, es necesario, hermanos, créanlo. Muchas veces creemos que andamos en bien y muchas veces la palabra de nuestro Dios nos reprueba. Dice, bueno, ¿qué quieres ser? ¿Cizaña? Vas a crecer junto con el trigo, no hay problema. Vas a seguir creciendo y creciendo, pero va a llegar el momento en que va a llegar el pago y va a ser cegado el campo, hermanos, y entonces la consecuencia va a ser muy triste, hermanos. Sigue diciendo, miren, vamos a ir a Gálatas 5 otra vez. Dice el 21, el 20, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es lo que está diciendo el apóstol San Pablo, es un consejo que le está dando a la iglesia, que nosotros debemos de mantenernos como un trigo, como un pámpano, hermanos. Yo por eso les decía al iniciar la predicación, yo les decía, hermanos, nuestro Señor Jesucristo está representando a la vid, al árbol, y nosotros como ramas debemos de dar frutos conforme a la voluntad de nuestro Dios, porque así lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Dijo, pues guarda mis mandamientos como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. ¿Y en qué estoy? En su amor. Entonces, hermanos, si nuestro Señor Jesucristo es el que dio la vida por nosotros y murió en esa cruz en un sufrimiento, hermanos, terrible, ¿quién de nosotros podrá aguantar un sufrimiento así tan cruel, hermanos? ¿Se imaginan? Lo flagelaron, lo humillaron, hermanos, lo escupieron y lo pendieron de una cruz, hermanos, hasta la muerte. ¿Ustedes creen que no fue una muerte dolorosa? Sí, hermanos. Pero ¿qué decían sus sabias palabras? Aún estando ya al borde de la muerte, hermanos, perdónalos. Él pedía perdón ¿para quién, hermanos? Para todo el mundo, para toda la humanidad. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas
obtenga la vida eterna, hermanos. Esa es la función de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Que Él, hermanos, no puso ninguna objeción y no nos dijo, yo te voy a condicionar. No, hermanos. Él murió por nosotros con un grande amor y con la esperanza de que ese sacrificio nosotros lo tomáramos en cuenta, hermanos, y lo aprovecháramos de la mejor manera. Nosotros sabemos que como seres humanos tenemos altas y bajas, ¿verdad? Ya sean alusión al rey David, al rey Saúl. Son hombres que cometieron faltas delante de Dios, pero la diferencia de uno a otro fue que uno se arrepintió y decidió seguir con todo su corazón al Creador, y el otro, ¿qué pasó? Siguió, hermanos, y así murió en la desobediencia. Entonces, por eso nuestro Dios, hermanos, nos da un tiempo y nos dice, bueno, dice la palabra que más vale perro vivo que león muerto, hermanos. Pero también sigue diciendo ahí en Gálatas, hermanos, vamos a seguir en el 22, porque es importante, hermanos, como yo les decía hace un momento. Dice Gálatas 5:22, dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, ¿qué pasa? No hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Fíjense algo importante. Ahora vamos a ver, hermanos, cuál sería la consecuencia de andar en el Espíritu y obedecer a nuestro Dios conforme a su palabra. Jeremías 17, hermanos, como dice. Diecisiete, 8. Sí, hermana. Porque él será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viniere el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de hacer fruto. Amén. Amén. Fíjense, hermanos, dice la palabra de nuestro Creador que un hombre se acercó y estaba ciego, hermanos, y que nuestro Señor Jesucristo agarró lodo de la tierra, hermanos, y se lo untó en los ojos, y que le preguntó al hombre, ¿qué veis? ¿Y qué dijo él? Veo como árboles, ¿verdad? ¿Qué estaba representando, hermanos? ¿A qué representan los árboles? A los hombres, hermanos. Entonces dice ahí, miren, porque él será como el árbol plantado. ¿A quién se está refiriendo, hermanos? Junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viniere el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar sus frutos. Hermanos, un árbol que está al lado de un arroyo, ¿cómo ustedes lo ven? Es un árbol frondoso, es un árbol hermoso, ¿verdad, hermanos? Es algo que dice uno, mira, es que está como está agarrando el agua del arroyo, sus raíces se van extendiendo, hermanos, y son alimentadas por esa agua, hermanos. Entonces dice que aunque venga la sequía en los demás árboles, en él, ¿qué va a haber? Va a haber frutos, hermanos, va a echar frutos. Aunque venga una fatiga, dice que no se va a fatigar ¿de qué? De estar verde todo el tiempo, hermanos. No se va a fatigar. Aunque vengan problemas, aunque vengan cosas que a veces nos quieren debilitar en la fe, dice que no va a pasar, porque cuando nosotros estamos fundamentados en la palabra de Dios, somos como esos árboles. ¿Sí conocen un árbol que se llama el roble, hermanos? Es un árbol como fuerte, hermanos, que no tan fácil caer. Pues así también nosotros somos. Cuando vamos alimentándonos de la palabra de Dios, nos vamos fortaleciendo
a forma de que vengan cualquier problema, venga cualquier, no sé, hermanos, problemas, y otros dicen pruebas. Venga lo que venga, hermanos, ese árbol va a estar bien arraigado. ¿Por qué? Porque sus raíces, hermanos, ese árbol le ha echado unas raíces tan fuertes que no lo va a mover ni lo va a derribar cualquier situación, hermanos. Y por eso les digo, no se cansará de estar reverdeciendo y verde todo el tiempo. Así también nosotros no debemos de cansarnos de hacer el bien, ¿verdad? De obedecer a nuestro Dios, hermanos, porque va a llegar el tiempo. Dice ahí San Mateo 3, hermanos, 3:10. A ver, vamos a ir a San Mateo 3:10, hermanos. Nuestro hermano, sí, hermana, por favor. Ahora ya también la segura está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Fíjense, hermanos, dice ahí que ya el hacha está puesta en la raíz, hermanos. No dice en el tronquito, dice en la mera raíz, hermanos. Está puesta la raíz donde precisamente. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué está puesta en la raíz? Porque la raíz es la que alimenta y la que sostiene ese árbol. Entonces, si ese árbol está dando frutos malos, ¿qué va a pasar, hermanos? Dice que va a ser cortado y echado en el fuego, hermanos. Más el árbol que haga la voluntad de Dios, dice que será un árbol frondoso, que va a estar siempre verde, que va a estar dando buenos frutos, hermanos. Entonces, aquí nosotros no podemos echarle la culpa todo el tiempo a Satanás. Muchos dicen, pues es que, mira, me equivoqué, fue un error. Bueno, sí, pero ya cuando se hace con premeditación, cuando se piensa y se hace, ¿ya es un error? Ya no, hermano, ya es algo que yo estoy decidiendo, una decisión propia, que yo he tomado esa decisión. Por eso yo les decía, nosotros debemos de ver hacia dónde nos estamos cargando, hermanos, hacia hacer un árbol que dé frutos, como dice la palabra, dignos de arrepentimiento, o un árbol, hermanos, que no da fruto, hermanos, no da fruto de arrepentimiento, sino da fruto de la carne, disensión, contienda, pleitos, iras, celos y todo lo que va contrario a la voluntad de Dios, hermanos. Por eso ahí en una referencia que nuestro Señor Jesucristo le hace a los fariseos, le dice: ustedes son como sepulcros blanqueados. ¿Cómo estaban por fuera, hermanos? Hermosos, ¿verdad? Yo pienso que hasta decía uno, a lo mejor ya tengo ganas de morirme para estar ahí, ¿no? De lo hermoso que está, hermanos. Pues esto les estaba hablando a ellos, que por fuera ellos se miraban como rectos y perfectos, pero en realidad, ¿qué dice? Que dentro de dentro de esos sepulcros, ¿qué había? Había muerte, había huesos, hermanos. Entonces él dice, él hace referencia a eso, hermanos. No, nuestro Dios cuando va a escoger a David como rey, hermanos, le dice al profeta Samuel: dile a Isaí que vengan todos sus hijos. ¿Y cómo venían sus hijos, hermanos? Unos eran bien fuertes, otros bien parecidos, tenían un aspecto como digno de un rey, ¿no? ¿Y qué decía Samuel? Va a ser este. ¿Y qué decía Dios? Este no es. Va a ser este. ¿Y cuántos pasaron? Creo que eran como 7, ¿verdad, hermanos? Y pasaron y, oye, pues no hay, dice Samuel, dice, no hay por ahí otro hijo que tengas. Dice, sí, está pasteando las ovejas, pues tráelo, dice, y no vamos a terminar hasta que él no venga. Y cuando llega David, ¿qué dice? Que era un jovencito, ¿verdad? Como que no tenía pinta de ser rey, hermanos. ¿Y qué dijo nuestro Señor, nuestro Dios, hermanos? Dice, es Él
Pero ¿cómo es Él? Sí es Él. Porque tú miras lo de afuera, pero yo veo lo de adentro. Dice la palabra de nuestro Dios que Él nos escudriña, hermanos. Él escudriña nuestro pensamiento hasta lo más escondido de nosotros. Él lo sabe, hermanos. Y Él sabía que el rey David, ¿qué iba a hacer, hermanos? Lo iba a seguir con todo su corazón, hermanos. A pesar de que cometió un error, David se alejó de Dios. No, hermanos. Dice que cuando su hijo estaba enfermo, el rey David, ¿qué hacía, hermanos? Ayunaba y le pedía a Dios que por favor no muriera su hijo. Pero ya la sentencia se había dado, hermanos. Y cuando su hijo murió, hermanos, ¿qué hizo el rey David? Dice que se levantó y se arregló y comió, y que sus siervos le preguntaron: oye, Señor, disculpa, ¿no? Pero cuando tu hijo estaba enfermo ayunabas, llorabas, estabas en el polvo. ¿Y qué dijo él? Mientras que mi hijo vivía, yo tenía la esperanza. Pero ahora que mi hijo es muerto, ¿qué pasa? Pues ya no tiene caso estar así. Pero eso le sirvió de reflexión, ¿o no? Sí, hermanos, porque entonces ya él se encaminó en el camino de Dios. E incluso lo humillaron. ¿Quién lo humilló al rey David? ¿No se recuerdan, hermanos? Simeí, ¿no? Sí, lo humilló, lo escupió. ¿Y qué dijo el general de David? Permítame, rey, irle y cortarle la cabeza a ese hombre. ¿Y qué dijo David? No, porque si esto es de Dios, me lo merezco. Entonces, ¿qué hizo David, hermanos? Con todo su corazón, él se arrepintió y sabía que la consecuencia de sus faltas no iba a quedar sin recompensa, hermanos. Y él lo aceptó, pero no se alejó, hermanos, sino al contrario, él siguió luchando, hermanos. Le siguió luchando por el pueblo, y siguió luchando por su integridad delante de Dios. Y entonces viene y escribe unos hermosos salmos, ¿verdad? Mi hermano ayer cantaba ese Salmo 5 tan hermoso: escucha, Señor, mi oración y renueva mis pensamientos. Entonces, la renovación, hermanos, que nuestro Dios nos da a través de su palabra es todo el tiempo. Por eso yo les decía yo que cuando llegamos a este lugar, hermanos, de verdad lo hagamos con ese objetivo, hermanos, de hacer la voluntad de nuestro Dios. Dice Salmo 73, dice: yo no podía comprender las cosas hasta que llegando al templo, entonces medité la importancia de seguir a nuestro Dios, ¿verdad, hermanos? ¿Quién lo hizo? ¿Quién dijo esas hermosas palabras? Asaf las dijo, hermanos. Entonces, pues nosotros, hermanos, es tiempo de meditación, tiempo de restauración. Nuestro Dios nos va restaurando. Yo sé que es muy difícil, ¿verdad? Porque dice ahí que el alfarero, ¿cómo hace? El alfarero quebranta otra vez y desmenuza el barro y lo vuelve ¿a qué? Lo vuelve a formar, hermanos. Y fíjense que en un canto que cantamos dice: bueno, pues mira, quiero una alabanza en lugar de ¿qué? De tu quejar. ¿Por qué? Porque el objetivo de nuestro Dios, hermanos, es llevarnos a la perfección, llevarnos a la santidad. Por eso ahí dice: el que se santifica, santifíquese más. Y el que no se santifica, no. El que se ensucia, pues no hay problemas. Ensúciese y ensúciese lo que quiera. Porque dice la palabra ahí en Eclesiastés, no vamos a ir, hermanos, Eclesiastés 12, dice que Dios traerá a juicio toda obra, sea buena o sea mala, ¿verdad? Dice: porque el fin de todo el discurso oído es teme a Dios y guarda los mandamientos, porque esto es el todo del hombre, hermanos.
Y entonces tenemos que reflexionar. 4 mandamientos, ¿para quién son? Para nuestro Dios directamente. Y los otros 6, ¿para quién son? Para vivir bien con el prójimo. Por eso decía ahí, se le acerca un hombre y le dice: Maestro, ¿cuáles son es el mandamiento más grande de la ley? ¿Y qué dice nuestro Señor Jesucristo? Amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Dice, y el segundo es similar al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo no amo a mi prójimo, ¿qué estoy haciendo? No me estoy amando a mí mismo. ¿Por qué, hermanos? Porque al hacerle daño a mi prójimo, estoy siendo en contra de la voluntad de nuestro Dios. Y en Gálatas 5 dice que si nosotros le damos paso a la carne, vamos a perder el reino de nuestro Dios que tiene preparado para nosotros, hermanos. Entonces, sí es importante, por eso yo les decía, 4 mandamientos son para nuestro Creador, que son los primeros 4, y los otros 6, hermanos, es para vivir en armonía. ¿Con quién? Con el prójimo, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues vamos a trabajar. Yo sé que muchas veces la carnalidad, yo lo digo por mí, hermanos, me gana a veces, pero sí le pido a nuestro Dios que la pueda yo algún día sujetar. Yo pienso que nos pasa a todos, ¿verdad? Que a veces la carnalidad se quiere apoderar de nosotros. ¿Y cómo le vamos a hacer, hermanos? Tenemos que sujetarla. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues que el Espíritu que nuestro Dios nos da gane. Sí, ¿verdad? Ayuno y oración es muy importante, hermanos. Porque si no miren, es como el padre que ve que el hijo necesita algo y dice: mi hijo necesita, pero es muy orgulloso y no me lo quiere pedir. Pues voy a esperar hasta que el hijo ya quebranta su orgullo y que le dice: papá, necesito esto. O me daba vergüenza pedírtelo. No, hijo, no tengas vergüenza, porque yo soy tu padre y todo lo que tú me pidas, yo te lo voy a dar. Así también nuestro Dios, hermano, cuando le pedimos, Él es un Dios de amor. Dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas, pues cuanto más nuestro Padre que está en los cielos, ¿verdad?, nos va a galardonar y nos va a dar todas las cosas buenas que Él nos tiene preparados. Entonces, vamos a trabajar en nosotros mismos, hermanos. Yo, la verdad, trabajo mucho en mí y sé que tengo muchos defectos, pero también sé que nuestro Dios me ha dado la oportunidad, y a todos nosotros, de pensar, de meditar y razonar y poner por obra cuando estamos mal. Entonces, porque si estamos con un orgullo, ¿Satanás es orgulloso o no? Sí. ¿Y qué dice? Mira, le dice a Cristo: mira, ¿ves todos estos reinos? Yo te los voy a dar. Miren, hermanos, ahorita muy tristemente Satanás está a todo lo que da, hermanos. Y dice la palabra de nuestro Dios que el árbol, cuando cae a la derecha o cae a la izquierda, ahí va a quedar, hermanos. Tristemente Satanás ahorita, hermanos, está convenciendo a la humanidad en ir en contra de la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos sujetamos a nuestro Dios y hacemos la voluntad de Él, ¿qué dice? He ahí mis hijos amados, en los cuales tengo contentamiento. Pero cuando las personas mueren haciendo la voluntad de Satanás, ¿de quién son? Ya, hermanos, son de Él, porque ya no hay forma, porque ya hubo la oportunidad, se predicó la palabra de este Dios y nosotros muchas veces no quisimos escucharla. Dice: en este día te pongo el bien y te pongo el mal, pero tú vas a elegir, tú vas a escoger si te cargas al bien o vas al mal. Hay caminos que al hombre les parece que son rectos, pero en realidad son caminos que llevan a la muerte. Cuando nosotros no escuchamos el consejo de Dios y hacemos nuestra propia voluntad, decía mi hermano joven, y nos hacemos sabios en nuestra propia opinión, tendemos a equivocarnos, hermanos. Entonces, mejor vamos a seguir el consejo de nuestro Creador, que nos da a través de su palabra, que nos da en este día. Y yo sé que muchos de nosotros a lo mejor no estudiamos, pero muchos sí, ¿verdad, hermanos? Entre semana yo les aconsejo, hermanos, que aunque sea un texto, leamos y lo meditemos.
Y eso nos va a ir alimentando y fortaleciendo el espíritu, para que cuando tengamos que dar buenos frutos, lo hagamos y no nos va a costar mucho trabajo hacerlo, hermanos. Pero si estamos todos desprevenidos, hermano mío, nos va a costar muchísimo trabajo hacerlo y nos va vamos a decir, es que es pesada hacer la voluntad de Dios. No, no es pesada, hermano. Cristo mismo decía, mi carga, mi yugo no es pesado. ¿Quién lo hace difícil? Nosotros. Entonces, mejor vamos a trabajar en la obra de nuestro Dios y echarle ganas, y vamos a hacer todo lo que nuestro Dios nos manda para poderle agradar y poder así alcanzar la salvación y la vida eterna que Él promete. Esto es la predicación que yo he podido compartir con ustedes. Paz a vosotros, hermanos.